Esta importante medio de comunicación, esta importante señal. Felices pues de estar con ustedes. Yo soy Lourdes Jubieta, esta próxima hora los voy a estar acompañando. Y les agradezco mucho a todos esa conexión con nosotros, con Americano Media, a través de nuestras distintas plataformas y formas de estar comunicados, ¿no? Estamos hablando de que, por supuesto, estamos en las redes sociales. Allí nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter. Estamos transmitiendo en vivo en Getter, también en YouTube. Por supuesto, un gran saludo a todos los que están conectados por esa vía, que sabemos que son muchos. Adicionalmente, pues por supuesto, en todas estas plataformas digitales. Si usted tiene Roku, busque allí Americano Media, en Apple TV, en Pluto, en Amazon. Todas esas plataformas le permiten a ustedes estar conectados con nosotros. Pero como siempre les digo, para que nos escuchen de norte a sur y de este a oeste en la Unión Americana, ustedes bajen la aplicación, que además nos escuchan también fuera de nuestras fronteras en los Estados Unidos con esa app que ustedes pueden bajar. Lo mismo si tienen Apple que si tienen Android. Allí ustedes en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus televisores, ustedes pueden bajar Americano Media y sencillamente pues ya estar conectados directamente con nosotros. Si quieren más información también lo pueden hacer a través de americanomedia.com. Sean todos bienvenidos, qué bueno que estén conectados con nosotros a esta hora. Bueno, ahí el día de hoy tenemos interesantes informaciones e invitados que compartir con toda nuestra audiencia. Hoy vamos a estar hablando de inmigración y de una inmigración específica que ha batido todos los récords a través de 62 años de comunismo, de socialismo, de tiranía, y me refiero al exilio cubano. Han superado la llegada, el número de cubanos llegando a los Estados Unidos ha superado todas las crisis migratorias que han existido con esa tiranía caribeña, cortesía de esa desgracia del cártel de La Habana. Pues hemos superado, hemos visto números que superan cualquier otra crisis migratoria con Cuba, ya sea el Mariel o cualquier otra. Vamos a estar hablando hoy con una abogada de migración sobre ese tema, y también vamos a estar hablando sobre las últimas horas que están extraditando a los Estados Unidos a conocidos, importantes e influyentes narcotraficantes. Entre ellos se está esperando que en cualquier momento ocurra o no la firma del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la extradición del hermano de nada más y nada menos que la ex senadora Piedad Córdoba, vinculada directamente a los grupos mafiosos narcoguerrilleros de Colombia, quien está siendo solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. La Corte autorizó su extradición, pero falta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firme esa extradición. Y para nadie es un secreto la relación de amistad y cercana entre Gustavo Petro y la ex senadora. Pero bueno, eso es parte del menú informativo de hoy, y quería comenzar con la guerra en Ucrania. Tenemos tiempo que no hablamos sobre eso, pero este tema vuelve a ser noticia. Mis queridos seguidores y oyentes en Americano, saludo a la audiencia conectada además por Sirius, la radio digital Sirius, canal 153 en toda la Unión Americana, Canadá y Puerto Rico, ahí transmitiendo en vivo para ustedes desde nuestros estudios en la ciudad de Miami. Les decía que continuamos ya hacia el séptimo mes de guerra en Ucrania, cortesía de Vladimir Putin. Y queridos seguidores y oyentes, pues nadie habla de ponerle fin a la guerra. Seguimos escuchando, es hablar de guerra y no de paz. No escuchamos ni del presidente Volodymyr Zelensky ni de nadie, por lo menos abiertamente, formalmente, de que están trabajando en un proceso de paz. Por el contrario, el presidente Zelensky dijo que no se puede hablar de paz con Rusia mientras Rusia esté invadiendo a Ucrania, ¿no? Algo muy curioso, porque pues habitualmente en conflictos armados internacionales, a medida que el conflicto avanza, precisamente se va tratando por los canales diplomáticos de buscar una vía para la paz, ¿no? Para la solución
pacífica de esa controversia. Pero lamentablemente pues esto no está ocurriendo con el caso ucraniano, y tengo un reportaje para ustedes sobre una reunión donde el presidente de Ucrania pidió a las Naciones Unidas que garanticen la seguridad en la central eléctrica de Zaporizhia. Ahí está, eso está tomado por el ejército ruso, donde hay un aumento de combates importantes y donde se está temiendo un incidente nuclear. En pocas palabras, estamos sentados sobre un polvorín nuclear por esa zona, esa área, esa central eléctrica de Zaporizhia, creo que se pronuncia. Y decía Zelensky a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que precisamente esa organización debe garantizar la seguridad de este objetivo estratégico, su desmilitarización y la completa liberación de las tropas rusas. Vamos a escuchar el siguiente reportaje. Zelensky dice que no es realista plantearse una negociación de paz con Rusia mientras la invasión continúa y las tropas invasoras siguen matando ucranianos. Así se expresó el presidente de Ucrania tras un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La reunión, que tuvo lugar en Leópolis, estuvo flanqueada por fuertes medidas de seguridad. La estación de tren y varios centros comerciales tuvieron que ser inspeccionados en busca de posibles artefactos explosivos después de un aviso anónimo. Los tres temas que dominaron la conversación fueron los problemas de seguridad alimentaria, la situación en la central nuclear de Zaporizhia y la falta de perspectivas en negociaciones de paz. Erdogan calificó de éxito el acuerdo de exportación de cereales de Ucrania y recordó que 25 barcos ya han partido de los 3 puertos ucranianos del Mar Negro con casi 625.000 toneladas de cereales a bordo. Por su parte, Guterres anunció la creación de una misión de investigación para inspeccionar Olenivka, donde se encuentran recluidos más de 2.000 prisioneros de guerra ucranianos en Mariupol. La misión debe investigar las circunstancias de la muerte de unos 50 prisioneros de guerra ucranianos que murieron el 29 de julio en lo que sus familias han llamado una ejecución pública por parte de Rusia. Bien, y pese a ese exhorto que ocurrió de parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que cesen inmediatamente pues todas las actividades militares en esas inmediaciones de esa planta eléctrica nuclear de Zaporizhia, pues hay un video por ahí rodando que muestra cómo las fuerzas del Kremlin, de Vladimir Putin, han hecho caso omiso de lo dicho por las Naciones Unidas, y muestra que hay equipos rusos allí dentro de las instalaciones de esta central nuclear. Aquí puede ocurrir lamentablemente un accidente en cualquier momento, queridos seguidores americanos, y como les decía, estamos sentados en esa materia en un polvorín. De paz nada. Nadie habla de paz, nadie habla de avanzar en la paz, y ustedes, como escucharon en este reportaje, el presidente de Ucrania dice que no es el momento, porque no se puede hablar de paz mientras estén las tropas rusas invadiendo Ucrania. Bien, vamos a identificar americanos rápidamente. Al regreso va a estar con nosotros la abogada de inmigración Isabel Martínez. Ella es una de esas abogadas de inmigración que están dedicadas puntualmente, ¿no?, o específicamente al caso del ingreso de miles de cubanos a los Estados Unidos por la frontera sur. Vamos a ver qué tan grave es la situación. Ya ella nos va a dar detalles, algunos verdaderamente dramáticos y espeluznantes, de lo que está pasando en la frontera. Ya venimos. En Americano Media, gracias por estar conectados con todos nosotros en Americano. Bien, les había dejado el mensaje antes de ir al corte de que íbamos a estar hablando sobre este éxodo cubano hacia Estados Unidos, que ha superado la crisis de los años 80 y de los 90. Estamos hablando de que en el mar, solamente en el mar, la tripulación de la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a más de 178.000 cubanos este año fiscal, solo en el mar. Pero por la frontera sur hay miles tratando de entrar, y hemos, por supuesto, como les decía, superado el número de cubanos llegando a los Estados Unidos de las crisis del Mariel y otras, 80 y 90, donde se dieron las mayores crisis migratorias de cubanos. Antes
de explicar por qué esto está sucediendo. Ayer hubo un apagón total en La Habana, Cuba. Cero electricidad. Esto viene sucediendo, no sería noticia si no es porque fue toda la capital cubana se quedó sin electricidad. Y hace unos escasos días veíamos como 14 muchachitos, porque los bomberos en Cuba en su mayoría son jovencitos de 16, 17, 18 años que cumplen el servicio militar y se decantan por ser bomberos. Y hubo una explosión, como ustedes saben, de varios contenedores de combustible, y esas explosiones mataron a, por lo menos que sepamos, 14 de esos jóvenes cubanos, cumpliendo el servicio militar como bomberos. Y tengo un reportaje sobre eso que quiero escuchar antes de darle la bienvenida a mi invitada. De los 14 muertos en el incendio de tanques petroleros. Vamos a ver si podemos correr ese video, que es importante porque por su alto grado de calcinación ha sido imposible identificar los restos de esos 14 jóvenes bomberos cubanos que fueron hallados en la zona devastada por el incendio de la base de los supertanqueros ubicados en Matanzas. Vamos a escucharlo, vamos a ver ahora sí el reportaje. Los 14 bomberos fallecidos en el incendio de tanques petroleros en Cuba no serán identificados. Así lo informó el miércoles un especialista cubano, quien explicó a los familiares que es imposible realizar la extracción de ADN debido al alto grado de calcinación de los 754 fragmentos óseos recuperados. Los restos fueron hallados en la base de supertanqueros de Matanzas y se confirmó que murieron en el lugar. La ubicación de las víctimas fue posible gracias a los testimonios de 15 sobrevivientes. El incendio se desató el 5 de agosto cuando un rayo impactó un tanque que contenía 26 millones de litros de combustible. Las llamas duraron días y se propagaron otros 2 tanques iguales, arrasando con 4 depósitos con capacidad para acopiar 50 millones de litros de crudo cada uno. Tras casi una semana de combate, el fuego fue sofocado, dejando otros 2 bomberos fallecidos, mientras que 17 personas continúan hospitalizadas. La presidencia informó que las honras fúnebres tendrán lugar el viernes en el Museo de Bomberos de Matanzas. Además, se decretó un duelo nacional de 2 días. Muy bien, entonces, ¿dónde estamos parados con el caso cubano, queridos amigos oyentes? Bueno, tenemos una crisis energética, tenemos una crisis económica. Continuamos, pues, por supuesto, hablando de la dictadura más larga del hemisferio, 62 años de una dictadura férrea, criminal, violadora de todos los derechos humanos, gobernada o desgobernada la isla por el cártel de La Habana. Y todo esto sumado ha causado este éxodo hacia Estados Unidos que supera, como les decía, las crisis de los 80 y de los 90. Y bueno, están llegando en miles a los Estados Unidos. La abogada de inmigración, Isabel Martínez, me acompaña a esta hora para conversar un poco sobre esta situación que se está presentando con los inmigrantes cubanos. Bienvenida, doctora, qué bueno saludarla, es Lourdes Jubiete de Americano. Hola, buenas, gracias por invitarme y gracias a tu audiencia. Doctora Isabel, ¿cuál es la situación real que usted está observando de los migrantes cubanos llegando a los Estados Unidos? ¿Es cierto o es una exageración decir que el éxodo cubano hacia Estados Unidos supera esas crisis enormes que tuvimos en los años 80 y 90? Realmente no es una exageración. De hecho, yo había preparado como un hint de algunas de las grandes migraciones que han tenido los cubanos, y la más grande en realidad que se tuvo fue en la época del año 1959 al 62, cuando triunfa la Revolución Cubana. En esa época, la mayoría de las personas que salieron de Cuba eran empresarios cubanos
a los cuales le fueron quitadas todas sus propiedades. El éxodo más o menos llegó a 173,000 cubanos, pero estamos hablando de 59, 60, 61, 62, o sea, alrededor de 4 años, y fueron 173,000 personas. La cifra que nosotros tenemos hoy es de 177,847 cubanos. Esos más de 177,000 han llegado por la frontera o por la vía marítima. ¿Por dónde están llegando los cubanos Por todas mayoritariamente? partes. Este récord que da el CBP, que es el Border Patrol, este reporte es de fronteras y es de mar y es completo, es todas las fronteras de Estados Unidos. 178,000 cubanos que han intentado llegar a los Estados Unidos de distintas maneras en lo que vamos del año fiscal, ¿no? Que no ha terminado. Exactamente. Ahora, cuando un cubano, ¿cuáles son las opciones para migrantes cubanos en cualquiera de esas fronteras? Porque entiendo que hay una diferencia entre la frontera terrestre y la frontera marítima, doctora. Sí. En la frontera terrestre, tú puedes venir de dos maneras. Puedes tratar de entrar a través del puerto regular, entregarte a las autoridades, y entonces las autoridades en ese puerto posiblemente te van a revisar documentos, a lo mejor te van a hacer una entrevista de miedo creíble. Bueno, es lo que se supone que hagan las autoridades del CBP, y te pueden dar entrada o rechazarte en ese momento, cualquiera de las dos cosas. Si entras por cualquier otro puerto de entrada que no está diseñado para puerto de entrada, por ejemplo, como la gente dice, a través del muro, a través del río, los oficiales te van a atrapar cuando te atrapen dentro de Estados Unidos y te van a llevar a un centro de detención, al igual que cuando entraste por el puente regular. Lo que pasa es que las posibilidades para, en este caso, los cubanos, siempre es mejor presentarse a través del puente, porque lo pueden poner como arriving aliens, pueden tener derecho a un parol, que así no sucede casi nunca cuando pasan a través del puente, a través de estas vías que no son regulares. Pero lo que pasa, todo esto sumado, ¿qué pasa? Tú dirás, bueno, pero es más inteligente que vengan por el mismo puente y que en el puente ellos se entreguen, qué sé yo. Lo que pasa es que están muy temerosos del MPP Protocol, porque tienen la concepción de que con el MPP Protocol las personas que entren por el puente los van a virar a México, pero en realidad no es así. La gente que entra por el puente o la gente que entra por una vía alterna que no está diseñada para entrar, cualquiera de los dos pueden ser enviados por el MPP Protocol, que sigue estando activo, no ha sido desactivado. ¿Y ese MPP Protocol qué quiere decir en versión corta, básicamente? Sí. El MPP Protocol fue instaurado por el presidente Donald Trump para mantener un tercer país como el país de primer solicitud de asilo. Por ejemplo, no puedes llegar a Estados Unidos y solicitar asilo directamente, tienes que solicitarlo en la frontera y ellos te meten en ese protocolo y te viran a México o te viran al próximo país, claro, el más cercano es México, y entonces desde allí van a ver tu caso de asilo, no puedes entrar a Estados Unidos, tienes que mantenerte afuera. Esto no ha sido para nada eficiente, te soy sincera. Yo entiendo lo que quiso hacer el presidente, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque esto lo que hizo fue acumular una masa enorme de inmigrantes fuera de Estados Unidos, entonces el flujo continuo que siempre ha habido a través de los años, pues se perdió. Entonces con el MPP se acumularon una cantidad de personas, además es irreal que si una persona viene a pedir un asilo, tú lo mandes a un país donde no hay seguridad, no funciona. Entonces, ahora mismo tenemos un problema mayor todavía. ¿Por qué? Porque vamos de lo más fuerte a lo más ridículo. Ahora mismo no se están haciendo ningún tipo de protocolo en la frontera. En muy pocos casos yo he visto que le hacen entrevistas de miedo creíble, que le hacen los screenes adecuados a las personas que están dejando pasar. Hay personas que entran y realmente no sabemos quiénes son. Realmente no sabemos ni siquiera si son aplicantes reales de asilo, porque no le hacen los screenes disponibles. Entonces vamos de lo sublime a lo ridículo en la frontera. Realmente. O sea, básicamente llegan y los dejan entrar. ¿Cómo está funcionando eso, doctora? Pues mira, los casos que yo he tenido son diversos. Tú puedes llegar a través de la frontera y a lo mejor el CBP es el único, que es el Border Patrol. En la frontera tenemos dos personas. Tenemos al CBP y tenemos a los oficiales de ICE. Con quien primero tú te encuentras son con los CBPs. Y los CBP pueden decidir si te dejan ir con una orden bajo tu propio reconocimiento y entrar a Estados Unidos, o si te procesan a través de ICE, te mandan a un centro de detención de ICE, y entonces ahí los abogados podemos tratar de
sacar a la persona o no, después que le hagan una entrevista de miedo creíble. Esto es lo que se debería hacer regularmente, que es lo que no se está haciendo. Entonces, yo he visto personas que mandan para ICE, no le hacen entrevista de miedo creíble y lo sueltan. He visto personas que solamente están con el CBP en la primera frontera donde los detuvieron como 6, 7 horas y de ahí los sueltan. Entonces, no sabemos quiénes son estas personas. Imagínese lo que eso representa a los efectos de la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, nos está amenazando directamente porque tú puedes decirme, bueno, pero le tomamos las huellas dactilares, pero es que, ¿qué te van a decir esas huellas dactilares? Tú no las tienes en el sistema, tú no sabes quién es esa persona, tú ni siquiera le has preguntado por qué tú estás pidiendo asilo en Estados Unidos. Entonces, realmente no tenemos un background, no tenemos una comunicación con consulados para saber esta persona quién es. Los antecedentes de esa persona que quiere entrar a los Estados Unidos. Y también hemos escuchado, doctora Isabel Martínez, que hay los que logran hacer una parte inicial del proceso, que les dan una fecha para presentarse posterior a su entrada a los Estados Unidos en una corte o en una, ¿sabes? Para saber dónde están, se desaparecen, y entendemos que hay casi 1 millón de personas que le dieron esa prerrogativa de poder entrar y so pena de presentarse frente a una corte o a una autoridad migratoria, y se han desaparecido dentro del país casi 1 millón de personas. Sí, sí, porque es lo que te digo, como tú no haces el screen adecuado en el primer punto de checkpoint, de control que tú tienes, tú no sabes si esa persona es aplicante de asilo. Entonces esa persona, cuando ve que se le acerca a la corte y no tiene un asilo válido, quizás la mayoría de nosotros los abogados no procesamos un asilo que no tenga un mínimo de un miedo creíble y real. Entonces nadie te quiere coger tu caso, tú no tienes un asilo, quieren quedarse dentro de Estados Unidos. ¿Qué hacen? Se pican el grillete y se dan a la fuga, dejan los teléfonos botados, no tienen ningún tipo de monitoreo real. Y entonces son personas que están dentro de Estados Unidos de una manera ilegal, irregular, y igual no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están, no sabemos qué puede ser capaz de hacer esta persona, hasta algún día que comete un delito, que haga cualquier cosa, y entonces se activa ICE y lo pueden reprender. Pero imagínate, estamos a la un riesgo tremendo. Ahora, fíjese, doctora Isabel, me quedo pensando, ¿no? En este caso, puntualmente de los cubanos, uno dice, bueno, ¿hacia dónde va todo esto y quién se beneficia con todo esto, ¿no? Porque en un momento en que yo le contaba a los oyentes, donde estamos viendo desgracia tras desgracia en Cuba, acabamos de ver las explosiones de esos centros de acopio de combustible, estamos viendo estos apagones tremendos, La Habana anoche a oscuras completamente por los apagones, estamos hablando de una situación económica absolutamente crítica, estamos hablando de un régimen que encara protestas más pequeñas o más grandes casi que a diario. Para los efectos del régimen de La Habana mantenerse en el poder, es maravilloso que salgan estos 178,000 cubanos del país, porque les da un alivio a ellos, ¿no? No, claro, y lo demostraron con su pacto con Nicaragua, removiendo el visado. Y con esto demostraron también que no les importa a los cubanos, porque fíjate lo que ellos hacen. Estados Unidos dijo que le iba a imponer sanciones a Cuba si Cuba trataba de provocar otro éxodo masivo, como la época del Mariel, como la época de los balseros, sí, etc. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bordear la ley, como siempre lo han hecho. Ellos bordean la ley. Yo no soy quien les estoy diciendo que se vayan, yo los estoy parando cuando los veo en las costas y yéndose. No somos nosotros. Pero Nicaragua le dio la gana de quitar el visado. ¿Qué pasa? Nicaragua, con los cubanos llegando a Nicaragua, ya no tienen que hacer el trasiego largo ese que hacían a través de la selva del Darién. Claro, entonces, porque antiguamente a los efectos de los oyentes de americano, antiguamente se tenían que ir como por ejemplo por Ecuador, y entonces cruzar desde Ecuador ese infierno llamado la selva del Darién, donde todos los días está muriendo gente, para tratar de llegar a los Estados Unidos. Ahora no, ahora se van directamente a Nicaragua y están a un paso de la frontera, literalmente, bueno, un paso, pero digo, el trayecto es mucho más corto, y el visado lo quita Nicaragua para aliviar precisamente ese flujo de cubanos. Claro, porque ese flujo de cubanos, acuérdate que son un flujo de cubanos que están frescos.
Son un flujo de cubanos que una vez lleguen dejaron atrás a su mamá, a su papá, a sus hijos, Sí, a su hermanita, y son un flujo de cubanos que van a empezar a mandar remesas hacia correcto. Cuba, a empezar a recargar celulares. Entonces ellos son lo que necesitan, que constantemente, cada cierto tiempo, hay un éxodo masivo, porque los cubanos cuando llevamos cierto tiempo aquí en Estados Unidos, que o nos educamos o abrimos un poco los ojos, cortamos cualquier nexo con Cuba. No mandamos más dinero, no vamos más a Cuba, ripiamos los pasaportes, nos volvemos realmente radicales, como debe de ser para acabar con esa dictadura. Y entonces por eso es que ellos constantemente ven estos éxodos masivos, que ellos se hacen los que no quieren, pero en realidad los facilitan. Ellos Eh, están de acuerdo con que ese éxodo se vaya. De manera Y hasta que esto está promovido, este éxodo está, que estamos viendo, casi 200.000 cubanos en este año fiscal, está promovido evidentemente por el régimen de La Habana para aliviar sus problemas principalmente internos, pero además todo eso se convierte en cash, en dinerito, porque los cubanos en el exterior, bueno, pues piensan en la familia también, ¿no? Y piensan y inmediatamente empiezan a producir y a mandar dinero para allá. Ahora, doctora, ¿cuál es la responsabilidad de la administración de Biden en toda esta ecuación? ellos tienen responsabilidad y responsabilidad grave. ¿Por qué? Porque no somos tontos. Tú no tienes que ser muy inteligente para darte cuenta de lo que Cuba está tratando de hacer. Entonces, si tú dijiste que ibas a imponer o ibas a concebir como declaración de guerra, si Cuba permitía un éxodo masivo, Cuba se está burlando en tu cara. Tú deberías ya considerarlo un, como una declaración de guerra de parte de Cuba y deberías actuar como tal. Porque eso es lo que está haciendo Cuba. Cuba con pactar quitar los visados a Venezuela está provocando este éxodo gigante. Y la mayoría de personas que están viniendo luego del 11J. La Pero mayoría. Pero contrariamente a lo que pudiéramos pensar, cada vez nos parecemos más a la administración de Obama, que es tratar de mejorar las relaciones con el régimen de La Habana unilateralmente, porque La Habana no sé qué ha puesto sobre la mesa para darle estas facilidades y este restablecimiento, ¿no?, de relación que se había puesto, pues por supuesto, en el congelador durante la administración del presidente Trump. Exactamente, ¿no? La Habana no ha puesto nada, como nunca pone nada, porque La Habana no tiene nada que ofrecer que a Estados Unidos le pueda interesar. Y lo único que le podría ofrecer a Estados Unidos sería de alguna u otra manera eh, recibir a todas las personas deportadas que Estados Unidos deporta. Y no lo está haciendo tampoco. O sea, La Habana no ha aceptado absolutamente ninguna de las condiciones. Entonces vemos a un gobierno americano pasándole la mano completamente, lo hizo Obama y lo está haciendo Biden también. Ellos no están enforzando ni siquiera sus leyes. El capítulo 243, creo que el inciso D de la ley de inmigración, está impuesto contra Cuba. Y este capítulo dice que si tú no me aceptas las personas que ya están deportadas, ya sea por crímenes, ya sea por lo que sea, si tú no me aceptas a esas personas, yo voy a trancar consulado y no se entregan más visados. Cuba está sancionada bajo ese capítulo, sin embargo, nunca lo han puesto en vigor. Lo tienen bajo sanción en papel, pero nunca lo han hecho. Entonces nos damos cuenta que hay un cierto contubernio con estos dictadores que todavía no entendemos por qué. No entendemos cuál es el tipo de relación que ellos cometen todos los días, una agresión tras agresión contra Estados Unidos, ponen en peligro sus fronteras y sus habitantes. Estos habitantes que están entrando, no sabemos quiénes son, pueden ser gente muy buena que viene de Cuba, pero pueden ser agentes de la seguridad del Estado, pueden ser agentes del castrismo, pueden ser represores, y todos estamos ciegos y admitiendo todo este tipo de personajes a través de la frontera. Doctora Isabel Martínez, le agradezco mucho haberme acompañado estos minutos y le tengo una pregunta final. ¿Cómo se puede solucionar esto? Esto hay que tratar de activar los oficiales como se supone. Los oficiales de inmigración de la frontera no pueden estar apurados porque viene una ola de inmigrantes. Lamentablemente, ellos tienen que activar profesionales para la frontera. Ucrania ha recibido millones y millones de dólares. Bueno, Estados Unidos necesita millones y millones de dólares en oficiales en la frontera, porque los oficiales antes podían hacer un screen adecuado de todos los inmigrantes que están entrando. Y nosotros realmente, la ciudadanía, realmente lo necesitamos.
porque es demasiado descalabro y no sabemos quiénes son estas personas que están entrando de todas partes del mundo. Lo que me hace pensar que esta administración va por el sentido contrario de lo que estamos hablando, porque sí hay dinero para 87,000 nuevos funcionarios del Departamento del Tesoro para el tema de los impuestos, pero no tenemos dinero para asegurar nuestras fronteras. Exactamente. Ellos quieren entrometerse en nuestros taxes para sacarnos de nuestros taxes para entonces enviarlos a otras partes del mundo en vez de resolver el problema real. Por lo menos así es como yo lo estoy viendo. Gracias, doctora Isabel Martínez, por acompañarme, abogada de inmigración a esta hora. Una crisis tremenda que tenemos en la frontera sur, pero en el caso cubano entran por todas las fronteras de los Estados Unidos. En este año fiscal estamos hablando de casi 180,000 cubanos que han abandonado la isla de Cuba. Pero el gran problema, como nos explicaba la doctora, además de esta crisis que alivia la situación interna de Cuba, es que no sabemos quiénes son estos 178, 179,000 cubanos que ya están en los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, ya venimos. Bienvenidos los que hasta ahora se suman a nuestra programación. Yo soy Lourdes Jubieta. Y por supuesto recordándoles que ustedes deben bajar nuestra aplicación en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus televisores para que no se pierdan ni un minuto, ni un segundo de la programación totalmente en vivo de Americano Media. Bueno, hablando de seguridad y de la frontera sur, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, ayer hizo unas declaraciones bastante fuertes, unas declaraciones explosivas. Él dice que la violencia en el país azteca exige soluciones urgentes. Y ese ha sido pues ese mensaje que ha dado Ken Salazar ante los ataques de los grupos del crimen organizado contra la población y la crisis de inseguridad que azota a buena parte del territorio mexicano, tragado por los cárteles de la droga, por el crimen organizado en general. Él ha dicho que los pueblos tienen derecho de vivir sin miedo y además, tras reunirse con empresarios, él advirtió que los atentados de las organizaciones criminales enfrían las inversiones, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. No va a haber inversiones extranjeras en México, un país tragado por el narcotráfico, por el crimen organizado. Allí tenemos un reportaje, Cristian Bonet. Por favor, veámoslos. Ken Salazar. Preocupación en Estados Unidos por la inseguridad en México. Con la inseguridad sí se enfría la inversión de los Estados Unidos y de otros países aquí en México. Así lo expresó el jueves el embajador estadounidense Ken Salazar, aludiendo a una controversia planteada por Estados Unidos y Canadá contra la política energética mexicana en el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica. La agitación criminal de la semana pasada incluyó ataques contra civiles y comercios en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Baja California, dejando una docena de muertos, incluido un menor de 12 años y un locutor baleado durante una transmisión en vivo en la fronteriza Ciudad Juárez. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esos actos como propaganda criminal en respuesta a los golpes que las fuerzas de seguridad han asestado a las mafias y que han mermado su capacidad. Terrorismo, no. Pero inseguridad real, sí. Con consecuencias gravísimas para el pueblo que se afecta. Tras las agresiones, el gobierno mexicano reforzó la seguridad en Ciudad Juárez y Baja California con cientos de militares. Los consulados estadounidenses de las ciudades de Guadalajara y Tijuana emitieron alertas de seguridad y pidieron a sus empleados mantenerse resguardados. Lo que pasó este fin de semana no debería de pasar. No es que se va a resolver la violencia ahora, en 6 meses, 2 años, 6 años. Pero, como lo ha dicho anteriormente, los pueblos tienen el derecho de vivir sin miedo. México está envuelto desde 2006 en una espiral de violencia ligada al crimen organizado que deja unos 340,000 muertos.
Y hablando de narcotráfico y de narcotraficantes, dos importantes narcotraficantes. Uno ya fue extraditado desde Honduras para Estados Unidos. Otro está esperando la firma presidencial para hacerlo desde Colombia. El del Colombia, un narcotraficante de alto perfil, porque es el hermano de una senadora izquierdista, Piedad Córdoba. Vamos a identificar americano y nos vamos a Colombia. En los últimos días hemos visto la extradición de importantes narcotraficantes centroamericanos hacia los Estados Unidos y posiblemente veamos a otros venir en las próximas semanas. Por lo menos eso es lo que se desprende de la justicia hondureña, en el caso de Honduras puntualmente, donde extraditaron a un narco que también tiene nacionalidad nicaragüense, conocido como el Señor de los Cielos. Según la justicia de ese país, José Luis Oliva Mesa conspiró para fabricar y trasladar miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos y ha sido extraditado. Vamos a ver este reportaje. El presunto narcotraficante hondureño José Luis Oliva, conocido también como el Señor de los Cielos, fue extraditado hoy a Estados Unidos. Allí enfrentará juicio bajo acusación de introducir cocaína a ese país. El avión de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, que lleva a Oliva, despegó hacia las 8 a.m. hora local de la base aérea Hernán Acosta Mejía en Tegucigalpa. Oliva, quien al parecer también tiene nacionalidad nicaragüense y usaba el nombre de Raduan Omar Zamora, fue solicitado en extradición el 6 de abril de 2021. El acusado fue capturado a mediados de mayo en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, y hoy fue llevado al estado de Texas. Según investigaciones de Estados Unidos, Oliva ha participado en una organización de tráfico de drogas a gran escala, en la que operaba como miembro desde al menos el 2011, con la utilización de lanchas rápidas, barcos pesqueros, sumergibles, transportando droga desde varios países de América del Sur hasta su distribución en Estados Unidos. Con Oliva son 34 los hondureños extraditados a Estados Unidos por narcotráfico desde 2014. Y faltan unos cuantos más que estarían en camino, pero de Honduras nos vamos a Colombia porque hay un narcotraficante de alto perfil esperando solamente que el presidente firme su extradición. Se trata del hermano de la senadora Piedad Córdoba, cuya extradición a los Estados Unidos solamente depende de la firma de Gustavo Petro, el presidente, quien tiene una relación importante de amistad y de larga data con la senadora Piedad Córdoba. El Alto Tribunal de Colombia dio luz verde para extraditar a este sujeto, quien está requerido por la justicia norteamericana precisamente por sus trabajos con el tema de narcóticos. Quiero darle la bienvenida a esta hora al periodista y abogado Melquisedec Torres. Él nos atiende desde Medellín. Bienvenido, muy buen día. Le saluda Lourdes Jubieta de Americano Media. Hola, Luz, muy buenos días. Cuéntenos, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, qué bueno que está acompañándonos para ayudarnos a tratar de entender por qué es solicitado en Estados Unidos Álvaro Freddy Córdoba Ruiz, hermano de la senadora Piedad Córdoba. ¿Cuáles son las razones por las que avalaron la extradición del hermano de la senadora? Sí, la extradición, como corresponde en Colombia, es un trámite entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia evalúa simplemente la formalidad de la solicitud que haya hecho una autoridad extranjera, en este caso una Corte de Estados Unidos, para efectos de que esa persona vaya a ese país a responder por los delitos de los que se le acusa. La Corte Suprema no hace una evaluación de pruebas ni determina si esa persona es responsable o no, simplemente encuentra que se cumpla un procedimiento formal y le dice al gobierno que ese procedimiento se cumplió o no y queda en manos del Ejecutivo, en este caso del presidente de la República,
enviar a esa persona a que responda a ese otro país o no. En el caso de Colombia, la regla indica que cuando la Corte Suprema avala la extradición, es voluntad del presidente de la República atender la solicitud del gobierno extranjero o no. Es decir, el presidente de la República tiene la facultad de autorizar la extradición o no autorizarla. Cuando la Corte Suprema de Justicia dice que no se cumplen los requisitos y no aprueba la extradición, en ese caso el presidente sí está obligado a respetar esa decisión de ese tribunal. En el caso del señor Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba, su relación tiene que ver con asuntos de narcotráfico, como tantos otros que se producen en Colombia, relacionados con bandas que operan desde nuestro país hacia allá, hacia Estados Unidos. Es un caso, diría yo, de corte normal, no tiene una gran trascendencia, no es un capo del narcotráfico, pero de acuerdo con las investigaciones que hay en esta corte de Estados Unidos, los elementos de prueba indican que él haría parte de una de estas tantas bandas que operan desde nuestro país hacia allá y que habría participado directamente en esas actividades de narcotráfico. Hubo un elemento que la Corte Suprema no autorizó, y es que a él se le acusa también de una posesión de armas, y en este caso la Corte encuentra que en ese asunto no es procedente que se le extradite bajo esa sindicación, bajo esa acusación. De manera que en Estados Unidos el señor Córdoba solamente podrá ser procesado por el delito de narcotráfico, de pertenecer a una organización criminal que haya llevado droga ilegal a Estados Unidos, y no se le podrá procesar por delitos distintos. Esa es otra de las reglas que tiene la figura de la extradición de nuestro país hacia Estados Unidos. Correcto. Ahora, fíjese, es verdad que no podría no tratarse de un capo del narcotráfico, pero es una figura relevante dada pues que es hermano de una senadora, claro, ¿no? Colombiana, quien por cierto, la senadora pidió en favor de su hermano, ella había pedido un recurso que le fue negado, donde ella había interpuesto una suerte de tutela, ¿no? Creo que es el término legal, ante el Supremo Tribunal, con el fin de que desestimaran esa solicitud de extradición de su hermano. Sí, aquí la relevancia del caso es el que usted dice. Se trata de una persona que en otras condiciones pues no tendría mayor importancia, pero es el hermano de una senadora muy influyente en Colombia de la izquierda, que además acaba de volver al Congreso de la República en el partido del presidente electo Gustavo Petro, y por eso también está la gran duda en el país de si el presidente va a firmar o no la extradición del hermano de una persona que ha sido aliada muy fuerte de él en la campaña política actual, y que además tiene una figura en el Senado de la República. Entre otras, la senadora Córdoba no ha podido ir al Congreso porque tiene unos problemas de salud, y también está pendiente de saber la suerte de la misma senadora en Colombia, porque hay unos procesos en la Corte Suprema de Justicia en contra de ella por presunta corrupción. Y también pues se ha conocido en buena parte la relación que ella tuvo muy estrecha con Alex Saab, el hombre que está en Estados Unidos enfrentando estos graves cargos por corrupción con el gobierno de Venezuela. Sí, es una familia muy curiosa, porque además recordemos que en plena campaña del señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, a ella la detuvieron en el aeropuerto de Honduras con una suma importante de dólares en efectivo. Sí, además, tiene pendiente ese asunto en este país, aunque no se ha conocido mayor cosa de lo que haya hecho el Poder Judicial por esta suma muy grande de dólares, que eran cerca de $70,000 en efectivo que ella transportaba después de unas reuniones con la misma presidenta, pero hasta ahora no se ha vuelto a conocer si la justicia de ese país ha adelantado alguna acción o no respecto de ella. Ahora, mi última pregunta es la siguiente, doctor Melquisedec Torres, abogado y periodista que tiene la gentileza de atendernos a esta hora desde Medellín, Colombia. ¿Usted sí ve que el presidente Gustavo Petro firme la extradición de Álvaro Córdoba? No podría asegurar que lo haga o que no lo haga. Él tiene, digamos, una obligación
institucional y constitucional de colaborar armónicamente como presidente de este país con las autoridades de otro país. Y es lo que han hecho todos los presidentes en la historia. En Colombia ningún presidente ha negado la extradición de una persona, entre otras por lo que les comentaba al comienzo, porque un proceso de extradición no significa que se esté atribuyendo la culpa, la responsabilidad de la persona acusada. Simplemente se deja a disposición de ese otro país para que allá, en este caso Estados Unidos, determine si es o no responsable de los delitos que se le indilgan. Ha ocurrido que ha habido personas extraditadas que posteriormente son declaradas inocentes y vuelven al país. Sería la primera vez, sería insólito que el presidente en este caso no accediera a esa solicitud de extradición, y eso indicaría claramente que hay un sesgo político muy grave, y es que está interfiriendo con la acción del presidente de la República en el caso de la justicia. Claro, no le convendría para nada al presidente Gustavo Petro, que apenas se está estrenando en la presidencia, algo como esto, ¿no? Sobre todo también porque la senadora ha sido muy cuestionada, ¿no? Recordemos que había sido ex senadora, por lo que estábamos hablando de muchos casos de corrupción. Es decir, que para la misma imagen del gobierno a nivel interno no convendría, pienso, ¿no? No sé qué piensa usted, qué opina usted. Sí, a nivel interno y a nivel internacional, entre otras porque durante la campaña el mismo Gustavo Petro se paró de la campaña a la hoy senadora Piedad Córdoba cuando se conoció su detención en Centroamérica, e igualmente cuando la Corte Suprema de Justicia ha adelantado varias tareas investigativas en contra de ella. Sería muy grave que por razones de esa influencia particular de esta persona, el presidente decida no firmar esta extradición de esta persona. Y para terminar, ¿no? Una noticia que nos llega en este momento, es bien curiosa la situación colombiana, porque el nuevo hombre fuerte de la Dirección Nacional de Inteligencia es un exguerrillero del M-19, quien será el director de la Inteligencia Colombia, un ex compañero del presidente Gustavo Petro en ese extinto grupo subversivo, y va a reemplazar a un almirante colombiano, a Rodolfo Amaya, nada más y nada menos. Es por primera vez en la historia un militar no dirigirá ese departamento, sino en un ex guerrillero, doctor. Sí, pues el presidente Petro, que fue miembro de ese grupo guerrillero en el 19, está ubicando a quienes fueron sus compañeros y amigos en altos cargos del Estado. Lo que se está cuestionando además es que algunas de estas personas no tienen necesariamente el perfil, independientemente de que hayan sido guerrilleros o no. Acá se firmó un tratado de paz con ellos volvieron a la civilidad, pero lo otro es que reúnan realmente el perfil que se necesita para cargos tan importantes como la Dirección Nacional de Inteligencia, y hay otro también para la Dirección Nacional de lo que se llama en Colombia Unidad Nacional de Protección, que es el organismo que se encarga de brindar seguridad con escoltas y vehículos blindados a muchas personas en el país. Bueno, esperemos a ver las próximas horas a ver qué sucede con este tema del narcotraficante Álvaro Córdoba. Melquisedec Torres, abogado y periodista de Caracol, en vivo desde Medellín, Colombia. Le agradezco mucho estos minutos con Americano Media. A usted, Luz, muchas gracias a todo el equipo y a los oyentes muy amables. Bien, me toca despedirme, se me acaba el tiempo. Les agradezco mucho, pues por supuesto, estar conectados con nosotros. No se separen de la señal de Americano Media, porque esto sigue, esto continúa. Estamos de norte a sur, de este a oeste, en la Unión Americana, completamente en vivo. Yo soy Lourdes Jubieta. Gracias por acompañarme.